como invitado a Gustavo Pedraza, que gentilmente ha venido hasta nuestro stand aquí en la feria. Bienvenido, Gustavo. Vamos a conversar sobre Santa Cruz. Estamos a muy pocos días de celebrar la efeméride. Yo leí a Gustavo hace unos días un artículo muy interesante de Pablo Ortiz en El Deber, que trazaba un paralelismo acerca de lo que es Percy Fernández y Rubén Costas, que en su momento fueron aliados políticos, hoy ya no lo son tanto, cada uno con una proyección distinta, en el entendido que no van a poder repostularse porque la Constitución se los prohíbe. ¿Cuál es el momento político que está viviendo Santa Cruz hoy día, Gustavo? Es muy interesante porque la estructura de poder que pactó y distribuyó los espacios en la gobernación y en la alcaldía ha tenido tensiones, es lo que se puede percibir, porque están ahora ya proyectando una probable disputa de espacios de poder. Es decir, ya no habría un pacto, ya no habría un acuerdo para distribuirse, digamos, los espacios de poder, sino más bien habría una competencia, ¿no? Y en esto está en una vereda el partido de Rubén Costa y en la otra vereda estaría el partido o grupo político de Percy Fernández, que ha tenido ya ahora o ha adquirido la personería para la participación electoral a nivel departamental, ya no solo en el municipio, ¿no? Esto nos muestra un momento de transición, ¿no? Un momento de transición, ¿por qué? Porque no van a ser solo estas fuerzas las que van a competir. Yo percibo que van a empezar a posicionarse nuevas fuerzas, ¿no? El MAS como partido, digamos, con presencia importante a nivel nacional y a nivel departamental, el Partido Demócrata, el grupo político de Percy. Es decir, esto lo que significa es una apertura del campo político en Santa Cruz y una, diríamos, recomposición. En Santa Cruz va a haber una recomposición política de aquí al 2019. Ya no va a ser el clásico, digamos, la clásica confrontación entre el MAS y la oposición, ¿no? Sino que va a haber una disputa local en términos territoriales. Santa Cruz va a reconstituir, digamos, una centralidad política propia, ¿no? Y ese campo político territorial en Santa Cruz va a ser más dinámico que antes, porque van a haber más de dos fuerzas políticas. Y en este sentido, yo le llamo un proceso de transición, ¿no? De la confrontación cerrada a una confrontación más abierta que va a dinamizar el debate, que es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una competencia entre oposición y oficialismo. Es decir, ya no va a ser el posicionamiento de que la oposición territorial se confronta con el oficialismo nacional. Yo creo que va a haber un debate en serio, debería haberlo así, de propuestas, de alternativas, de construcción de nueva discursividad, de construcción de una visión de desarrollo a largo plazo y no solamente de planteamientos de planes operativos anuales, de POA, que es donde se ha estado desarrollando Santa Cruz en los últimos años, ¿no? O sea que liderazgos necesariamente nuevos es una obligación para Santa Cruz. Escuchaba hoy día, por ejemplo, a Mario Cronenbold en un discurso desde Warnes. Veo que él tiene una proyección. Había un acto con el vicepresidente García Linera, que está como presidente en ejercicio, mientras el presidente Evo está en Nueva York. Y también veo a Angélica Sosa, que ha tenido para el anecdotario un impasse, un entredicho aquí en la inauguración de la feria. Creo que el protocolo la trató mal. Está obligada Santa Cruz de una buena vez a generar nuevos liderazgos y por lo tanto un nuevo debate, cosa que se le ha venido reclamando de manera sistemática a una oposición que en términos nacionales todavía se siente anquilosada. Yo creo que sí. Santa Cruz, sin ninguna duda, es territorialmente hablando, es la vanguardia de la oposición, pero no por la fortaleza de los liderazgos, sino por la misma visión ideológica, por la naturaleza ideológica de la sociedad cruceña. No le vamos a quitar créditos a los liderazgos políticos actuales, pero yo creo que los liderazgos para este nuevo ciclo político que está por abrirse tienen que tener otra codificación, ¿no? Tiene que haber una visión mucho más amplia, diríamos mucho más moderna y mucho más de largo plazo. Yo no veo todavía en el campo político liderazgos que estén asomando
a nivel territorial, aparte de las autoridades públicas que tienen administrando espacios como el alcalde y el gobernador. Si yo no veo liderazgos nuevos, serios, ¿no? En los municipios provinciales, no estoy percibiendo que se esté construyendo, por ejemplo, nuevos discursos, o sea, nuevas propuestas. Sin embargo, lo has dicho vos, es sin ninguna duda una obligación de los políticos, es una obligación, además es una necesidad de la sociedad cruceña contar con nuevos liderazgos, o sea, no hay referente. Santa Cruz en el siglo XXI no tiene referente a largo plazo, es decir, estamos como sociedad cambiando nuestra formación social. En los últimos 20 años Santa Cruz ha cambiado radicalmente, no solo en la estructura económica, ¿no? con el ingreso de la soya a la estructura de la economía, sino con esa hibridación social, con esa nueva formación social urbana que es dinámica, que es desordenada y que no tiene referentes únicos. Tenemos distintas centralidades políticas en la ciudad, por ejemplo, en la metrópoli, ¿no? Tenemos las centralidades políticas de los 5 municipios metropolitanos, y en el municipio de Santa Cruz de la Sierra tenemos centralidades políticas en Ciudadela, Plan 3000, La Pampa de la Isla y todos los demás. No hay un liderazgo que esté aglutinando a la sociedad urbana y a la sociedad rural, y creo yo que es muy importante construir ese liderazgo, y la sociedad, diría yo, se merece. El momento político merece un liderazgo que tenga una proyección en el siglo presente, ¿no? El liderazgo regional de Rubén Costas podrá dar un salto cualitativo y finalmente convertirse en un liderazgo nacional, considerando que en Santa Cruz los líderes han sido esencialmente esos regionales y no han podido trascender fronteras desde su región. Por definición política, Bolivia tiene un territorio fracturado, ¿no? El oriente, donde Santa Cruz se sitúa como el centro económico y político, es muy distante del occidente, en términos culturales, en términos económicos, en términos políticos. Por tanto, los liderazgos de esta parte territorial fracturada, les es muy difícil tener una trascendencia más allá de nuestras fronteras territoriales. Yo creo que Rubén Costas, como otros líderes cruceños, tienen limitaciones estructurales por esta razón, ¿no? ¿Por qué un líder paceño nacional tiene más gravitación en Santa Cruz que un líder cruceño en La Paz, ¿no? O sea, esa es la pregunta, la ecuación ahí es difícil explicarla. Sin embargo, a tu pregunta, yo creo que efectivamente hay una limitación estructural, ¿no? Que le impedirá, que le será muy difícil para que Rubén Costas, como líder del Oriente, pueda instalarse, ¿no? En un espacio nacional. Yo lo veo definitivamente muy difícil, ¿no? Más posibilidades tiene un líder paceño, tarijeño, del occidente, de Occidente, de instalarse en Santa Cruz, que un líder cruceño de instalarse en Occidente, ¿no? Sin duda. Pero si hay dificultades en términos de liderazgos personalizados, creo que el problema fundamental pasa por una crisis del sistema de partidos, y eso supongo que también se refleja regionalmente en Santa Cruz. Es el MAS y los demás son pequeños partidos, agrupaciones, alrededor de ciertos caudillos, de ciertos líderes viejos que tienen una trayectoria y una cierta credibilidad, pero creo que visos para una recomposición del sistema de partidos en Santa Cruz no se vislumbran por el momento. Algo interesante ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que yo observo? El partido de Rubén Costa ha logrado construir una estructura orgánica. De tener algo así como 11 municipios en el anterior periodo de gobiernos municipales, ahora está alrededor de los 23, 22 creo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha desarrollado una estructura orgánica departamental. Es decir, podemos afirmar dentro de la formalidad que Rubén Costas tiene el partido político mejor estructurado en Santa Cruz. Sin embargo, no hay otras opciones que desde la oposición. Obviamente el MAS tiene la ventaja de tener, digamos, lo que has dicho vos, ¿no?
Es decir, en todas las provincias donde hay organizaciones sociales, hay presencia política del MAS en todo el departamento. No hay otra organización distinta al Partido Demócrata o Demócratas y Movimiento Socialismo. No hay con presencia departamental. Estaría intentándolo el partido de Rubén Costa. Y sin embargo, yo creo que si se incorpora, perdón, el partido de Percy Fernández, no hay en este año o el que viene, diría, la posibilidad de una recomposición rápida. Pero creo que hasta el 2019, hasta el 2020 van a haber recomposiciones. Es mi percepción por lo que cómo se están moviendo los actores políticos. Si rompen el pacto que tenían el Percy Fernández con Rubén Costa, se va a abrir el espacio. Y no van a ser solo estos dos partidos, sino van a abrir otras opciones que probablemente vengan de las provincias o vengan desde grupos intelectuales, académicos, urbanos, movimientos urbanos. Es probable, yo creo que es muy probable. No será rápido, no será repentino, digamos, este proceso de recomposición, pero yo considero que las condiciones objetivas en las que está el departamento, es decir, las condiciones en las que se desenvuelve la sociedad cruceña, hacen ver que necesita a nuevos actores políticos para la construcción de liderazgo y para la construcción discursiva, porque estamos con una sociedad nueva, con una sociedad con una formación social nueva, pero con una discursividad antigua. Es decir, y cuando estos dos elementos no están articulándose, se generan estas dinámicas de emergencia de nuevos liderazgos, de nuevas organizaciones políticas, ¿no? En ese contexto, ¿qué tiene que hacer el oficialismo, ¿no? Jerjes Justiniano, Reymi Ferreira pugnaron por ahí, pero sin la fuerza suficiente. Creo que todavía leer políticamente Santa Cruz es un camino a recorrer y es un gran desafío para el MAS. Yo creo que el oficialismo eligió el camino más práctico, ¿no? Es decir, pactó y gobernó. Y lo ha demostrado los resultados electorales del año pasado, ¿no? Y no construyó el oficialismo una estructura orgánica con liderazgos, digamos, legítimos y representativos. Me parece que ahí está la limitación estructural. Desde mi percepción, yo no veo la posibilidad de que los liderazgos del MAS, que han sido ya candidatos en gestiones pasadas, se reposicionan. Yo no percibo. Es decir, es probable que el MAS le convenga acudir a otros liderazgos, probablemente más moderados de la sociedad cruceña, que acudir a los de siempre, porque sería un fracaso rotundo, ¿no? Yo creo que esa es la limitación del MAS. Es decir, el MAS pactó con la estructura de poder en Santa Cruz y optó por el pacto antes que por la, digamos, ofensiva contrahegemónica. Porque el MAS no tiene un proyecto contrahegemónico en Santa Cruz. Lo que ha hecho el MAS es respetar la hegemonía ideológica de la estructura de poder cruceño y ha hecho un pacto para cogobernar en paz con ellos. Es decir, no percibo desde ningún punto de vista un proyecto del oficialismo para construir un discurso antihegemónico o un proyecto político de largo plazo antihegemónico. Lo que vemos bien es que el MAS se ha sumado a esta estructura y está cogobernando, no bajo espacios, no con espacios políticos, sino con pactos que están dándose temáticamente de forma permanente. En términos pragmáticos, hay un trabajo relativamente bien coordinado, nacional, subnacional, que está permitiendo estas cifras, estos números que posicionan a Santa Cruz como nuevamente la famosa frase, el motor económico de Bolivia, con aproximadamente 3,5 millones de habitantes para 2020-2025. El dinero que se mueve en esta feria, por ejemplo, es un indicador muy significativo, ya se han movido como 30 millones de dólares en 5 o 6 días. ¿Cuál es la lectura? En ese sentido, ese pragmatismo ha generado objetivos, digamos, que se están alcanzando y que están permitiendo precisamente ser a Santa Cruz el departamento que más rápidamente está saliendo de la pobreza extrema. Me parece que en los últimos años Santa Cruz, en términos absolutos, tiene más pobreza que antes, por la migración. Es decir, los quintiles de extrema pobreza en Santa Cruz ahora son mayores que hace 20 años, justamente por
por esa aceleración de la migración y por el crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, el aparato productivo cruceño no se ha detenido, es decir, está creciendo, cada vez hay mucho más inversión, aunque en términos estructurales los cultivos tradicionales, ¿no? La soya, la caña, el arroz, se han estancado. Yo creo que Santa Cruz ha tenido un repunte en el campo comercial, financiero, construcción, infraestructura, pero se ha detenido o es muy leve el avance en cuanto a la capacidad productiva agrícola y pecuaria, ¿no? En todo caso, este pacto pragmático del que estamos hablando le ha beneficiado al gobierno nacional, al país y al departamento. Sin duda que si hubiera habido una gestión como la que se da ahora desde el principio, la situación hubiera sido distinta, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor. Hay desafíos grandes que me parece hay que tomarlos en cuenta en el pacto que ha hecho el gobierno, ¿no? El tema, por ejemplo, del modelo de desarrollo que ha tenido dificultades serias en los impactos ambientales, ¿no? O sea, yo creo que este modelo de desarrollo no es sostenible en el tema ambiental si se lo sigue manejando así, ¿no? Hay que seguir, pero hay que ajustarlo. El gran desafío de Santa Cruz es gobernar su metrópoli, o sea, esos 2 millones que viven en los 5 municipios metropolitanos no tienen una agenda única. Cada quien hace lo suyo en transporte, en salud, en educación. Ese es el gran desafío que tiene la Santa Cruz urbana, ¿no? ¿Cómo gobernamos la metrópoli? ¿Cómo hacemos la agenda común de esos 2 millones de gente que viven desde el Torno hasta Guarnes o Cotoca, ¿no? Me parece que ese es otro gran desafío. La educación. Desde la educación superior que ha colapsado hasta la educación básica y secundaria. El otro gran desafío. No podemos tener una economía potente y una educación raquítica. Eso es contradictorio. Se debilita cualquier proceso productivo si la educación no está. Cuidar los recursos naturales. Que el avance de la frontera agrícola no signifique destrucción de bosque, que signifique más bien sostenibilidad, que cada septiembre, cada agosto, no tengamos que respirar el humo que estamos respirando ahora, sino que sea más limpio. Estos, desde mi percepción, son los grandes desafíos que tiene Santa Cruz y que el gobierno nacional también los debe asumir como suyos para que tengamos una visión de largo plazo, ¿no? Un paréntesis en el análisis que tiene que ver con el tema de las elecciones en la Universidad Gabriel René Moreno, que ese es un enclave de poder también y es un botín. ¿Qué va a pasar con esta universidad? Parece que va a ganar Rosas, Cadima queda fuera, que creo que representaba, digamos, los valores del cambio, la transformación interna, institucional. Rosas viene, digamos, de una tradición distinta, ya ha sido rector. ¿Qué es lo que va a pasar con una universidad que tiene tanta gravitación como pocas en el país, en la región? Bueno, es la más grande del país, ¿no? Está con cerca de 100.000 estudiantes. Ha colapsado el sistema de educación superior, no es únicamente la René Moreno, ¿no? Si vemos Tarija, Cochabamba, La Paz, creo que necesita el modelo de educación superior, necesita reformarse. Creo yo que el cogobierno está desajustado, ya no es legítimo, hay que trabajarlo, hay que ajustarlo, la autonomía seguirá siendo autonomía, pero ahora más parece que la autonomía es un escudo para la mediocridad en el campo de la academia al menos, y el gobierno se ha prebendalizado mucho. Eso se refleja de una manera muy nítida en Santa Cruz, de una manera muy, diríamos, contundente. Ha ganado Rosa, oficialmente ya están dados los resultados, el sistema se ha reproducido, el sistema cerró fila contra un outsider, ¿no? Es decir, todos los que estaban candidatos separados, que son parte del sistema, se unieron, 4 o 5 candidatos creo, para impedir el paso del nuevo, digamos, ¿no? Y lo que se ha hecho es instalarse una polarización estamentaria. El sector docente conservador, 80% de votos, digamos, en favor de candidato reelecto, y el sector estudiantil reformista, donde logra la victoria el outsider, ¿no? El reformista. Por lo tanto, vamos a tener una universidad conflictuada, polarizada, que ojalá
los estudiantes, es decir, el sector reformista al que yo le llamo, puedan adquirir más fuerza y la correlación de fuerza sea distinta para que en un congreso universitario empiecen a darse las reformas que necesita esta universidad en el campo académico y que sea un mensaje a las otras universidades del país, porque todas están en situación muy parecida. Me parece que ese es uno de los temas también de agenda que hay que darle una mirada y que la autonomía no debe ser la excusa para que el gobierno también no emita al menos una opinión, ¿no? O sea parte también de las soluciones de un problema tan relevante como este, ¿no? Gustavo, para cerrar la conversación, yo tuve una polémica hace muchísimos años con el historiador Alcides Pareja, que escribió La cruceñización de Bolivia, y yo le contesté sobre la bolivianización de Santa Cruz. ¿Cuál es la situación hoy día? A 10, 11 años de gobierno del MAS, ¿está más integrada la Santa Cruz conservadora, la Santa Cruz que tenía una mirada un poco esquiva, un poco desconfiada a la totalidad del territorio nacional? ¿Santa Cruz es más Bolivia hoy día en esos términos? ¿Cómo se lee Santa Cruz en ese contexto? Si bien el proceso migratorio, viendo todas las tendencias, se ha detenido hace unos 10 años, se ha detenido, bueno, ha disminuido, yo creo que Santa Cruz ahora es más Bolivia que el resto del país, o sea, sin ninguna duda. Y no es un proceso de hace 8 o 10 años, estoy hablando de los últimos 40 años, ¿no? Este proceso de migración acelerada, esta incorporación de los migrantes al proceso productivo, a los liderazgos provinciales, al gobierno territorial, el local, ha hecho de Santa Cruz un territorio que representa a Bolivia de una manera nítida, sin ningún cuestionamiento. O sea, yo no veo ningún territorio del país donde se exprese mejor Bolivia que en Santa Cruz, ¿no? Urbana y rural. La primera población indígena de esta ciudad es quechua, no es chiquitana y guaraní, eso está estudiado, yo he hecho una investigación. La segunda es aymara y la tercera población indígena es la guaraní y la chiquitana, ¿no? Es decir, eso hace de esta ciudad y de este departamento, me parece que una síntesis irrefutable de lo que es Bolivia, de lo que será Bolivia en el siglo XXI, ¿no? Y creo yo que Santa Cruz va a ser más protagónica en el campo político que antes. Ya no solo vamos a ser en la economía. Creo que Bolivia va a ser gobernada antes del 2050 desde Santa Cruz. Me parece, no con el palacio aquí, sino que con liderazgos que van a ver a Santa Cruz desde Bolivia, antes que ver a Bolivia desde Santa Cruz, ¿no? Yo creo que esa es la ecuación que nos toca descifrar y construir en este siglo, ¿no? Bien, Gustavo, muchísimas gracias por tus minutos. Sé que tienes que irte a un remate, tienes otro tipo de obligaciones que pasan por tus otras actividades aquí en Santa Cruz, pero nos has permitido un panorama actual muy interesante acerca de lo que está viviendo Santa Cruz hoy día en este nuevo proceso político. Gabriela, voy contigo a La Paz.